Cuando Skinner suelta un globo que Bart había modificado previamente y todos se largan a reír, él le ordena a Willy que lo derribe. Justo entonces pasan 2 aviones caza que detectan al jardinero escocés como un jet de combate iraquí. Pero esto no era ninguna casualidad, sobre todo esto último. Lanzo proyectil número 1. Falló. Sino una referencia a algo que había ocurrido tan solo un año antes, en abril de 1994, en el norte de Irak, cuando 2 aviones caza estadounidenses derribaron 2 helicópteros de su mismo ejército porque los habían identificado erróneamente como helicópteros de combate iraquíes. Pero pasaba que así como en Springfield, la zona en la que se encontraban los caza no era ninguna zona de guerra ni nada por el estilo, más bien estaba siendo administrada y monitoreada por los mismos gringos, y desde las bases aéreas nadie le comunicó a los caza que esos helicópteros eran suyos. All the ingredients were there for perfect, safe flight. They were under the control of the big picture plane in the sky called the AWACS. These planes had visual identification of the targets. That means they saw them in good weather, and they fired at them with high-tech air-to-air missiles that could blow anything out of the sky. Peor aún fue que, a diferencia de la parodia de Los Simpsons, en la que la identificación es plenamente digital, la realidad era que los pilotos incluso se acercaron para hacer una identificación visual directa, pero de algún modo no lograron ver todas las banderas yanquis dibujadas sobre los helicópteros y procedieron a abrir fuego, acabando con 26 militares de su propio país, entre otros civiles franceses, ingleses y turcos. Pronto el asunto causó revuelo en la nación y abrieron investigaciones desde todos los lados, pero como se echaron la culpa unos a otros, al final nadie fue sancionado realmente. Al menos, la secuencia termina con una sátira de cómo Estados Unidos siempre da cada vez más dinero para invasiones militares y cada vez menos para el sistema de salud. Pero bueno, aquí estamos una vez más para recibir contexto sobre varias de las referencias ocultas, las más ocultas de los Simpsons, hechos mediáticos e históricos que en su momento estaban quizá más claros, pero que ahora es necesario recordarlos. Así que empecemos. Y tal cual la otra vez nos conviene mirar de nuevo en el mismo capítulo con el que empecé el video, puesto que tiene otro gag bastante interesante. Sucede en la escena en la que Skinner se encuentra observando estrellas junto a Bart, y él le pregunta si había descubierto algo alguna vez. Una vez, pero cuando llegué al teléfono mi descubrimiento había sido reportado por un tal Kohoutek. Pero pude vengarme de él y de su muchacho. Pero bueno, ¿a qué se refería? Para marzo de 1973, un astrónomo checo había descubierto que a finales de año un cometa pasaría por el sistema solar y no solo sería un cometa observable a simple vista, sino que sería el cometa, ya que por su origen sería superior en brillantez y espectacularidad a cualquier otro nunca antes visto. Su descubridor era Lubos Kohoutek, como sería conocido el cometa, aunque la prensa no tardó en denominarlo como el cometa del siglo, o el cometa de la Navidad, porque pasaría justo en esas fechas. Pero ese fue solo el inicio de todo lo mediático que fue el Kohoutek. La prensa entrevistaba astrónomos, hacía cuentas regresivas, libros y revistas especializadas se vendían como pan caliente, al igual que los telescopios. Habían cruceros para ver el cometa desde el mar, misiones espaciales para verlo desde el espacio. Algunas sectas, como era de esperarse, lo tomaron como un presagio de la catástrofe. La gente esperaba la llegada de un cometa que no volvería a pasar en 10.000 años y se había hecho eco en la cultura popular y hasta en el Chavo del Ocho. ¿Qué, señor Barriga, dice casco qué? Protección personal. ¿Qué tiene usted miedo que le caiga el Kohoutek o qué? Pero, ¿qué fue lo que terminó sucediendo? Llegó el día y todos disfrutarían del avistamiento, hasta que no lo hicieron. Los científicos habían errado en sus cálculos y el cometa Kohoutek no venía de la región que ellos estimaron, una región de donde normalmente vienen los cometas más vistosos, sino de una región más bien tranquila. El cometa sí llegó a ser observable a simple vista por un tiempo, pero nada llamativo realmente, y lo que iba a ser un espectáculo digno del recuerdo terminó siendo una decepción. Lo curioso es que el diálogo de Skinner parecía dar a entender que él tuvo algo que ver con todo el asunto del fiasco del cometa, aunque no hay una aclaración directa de su venganza, y es que el astrónomo checo vivió una larga vida. Lo más probable es que se tratara de esas divagaciones oscuras que tenía de vez en cuando en esas temporadas de la serie. Descuida, eso se olvida.
¿Cómo me olvidaron a mí en esa jaula de tigre durante 18 meses? Para la siguiente referencia, adentrémonos un rato en los especiales de la Casita del Horror, que siempre se destacan por sus guiños o parodias a series y películas. Papá, ¿no notaste algo extraño? Sí, su peinado es de invertido. Y es el caso del especial número 4, incluso desde la misma presentación con Bart, que imita la de un programa de los 70s llamado La Galería Nocturna, en la que presentaban historias macabras y de terror a través de cuadros. Pero es curioso que escojan justo ese programa cuyo presentador es Rod Serling, porque es él quien también creó La Dimensión Desconocida, y una de sus historias más famosas es reversionada con Bart en el segundo segmento de La Casita del Horror, Pesadilla a 20.000 pies de altura. En el corto original, un hombre ve a una entidad antropomorfa tratando de destrozar el ala de un avión, pero como este ser se oculta cuando el protagonista les advierte a los demás, nadie le cree. Eso sí, para la parodia de Los Simpsons, la criatura se basó en la readaptación de La Dimensión Desconocida de 1983, que hizo su versión del episodio, con un protagonista más paranoico y un bicho más grotesco. Pero la referencia en la que me quiero explayar es en una cargada de contexto gringo y sucede en la primera historia, en la que Homero tiene un juicio contra el diablo por comerse una rosquilla, y Flanders procede a llamar al jurado de los condenados, donde, entre otros personajes de la historia yankee, vemos a Benedict Arnold, un general estadounidense que durante la guerra de independencia contra Inglaterra se pasó al bando enemigo. Lizzie Borden, También conocida como la asesina del hacha, fue un caso mediático allá por 1892. Lizzie mató a su padre y a su madrastra, pero al no encontrar una evidencia incriminatoria, nunca fue condenada. Richard Nixon, Después del escándalo del Watergate, de espionaje al Partido Demócrata y de su renuncia al cargo, su sucesor le brindó un indulto presidencial. Oye, tú me debes un favor. Sí, amo. Luego salen el asesino de Lincoln, Barba Negra y un popular ladrón de bancos, en fin. Entre tanto desgraciado, hace su aparición. La línea de golpeo de los Flyers de Filadelfia. Pero qué atrocidad cometieron ellos. En la versión original, en realidad, llaman a la alineación inicial de los Flyers de Filadelfia de 1976. Entonces está más claro. Allá por los 60, en el estado de Filadelfia, se creó este equipo de hockey, que pasaba sin pena ni gloria en la Liga Nacional. Eso hasta que a principios de los 70 reestructuraron la alineación del equipo, buscando a los jugadores más rudos y salvajes posibles. El estilo del equipo entonces pasó a ser agresivo, bastante agresivo, en aquella época en el que el hockey gozaba de reglas más laxas. Se gozaba del gun hockey, o sea, un hockey de matones. Y ellos lo llevaban al extremo. Basta con ver a una de las estrellas del equipo, Bobby Clark. Junto con él, Dave el Martillo Schultz era otro que convertía la cancha en un ring de boxeo. Schultz's aim in his hockey life is quite up. Oh, Schultz is hammering down. Schultz continues to flail away with the right hand. Schultz is now going to the midsection. El equipo rápidamente pasó a ser apodado como los Matones de Broad Street, por el nombre de su estadio, pero también fue rápido su ascenso en la liga, hasta llegar a ganarla en 2 ocasiones seguidas en el 74 y el 75, amados en Filadelfia, pero odiados en todo el resto del país. Y más allá incluso, como la vez que se enfrentaron a un equipo soviético en el 76 y su director técnico simplemente no podía creer el nivel de juego sucio de los Flyers, agresión tras agresión, y en protesta hasta retiró a sus jugadores de la cancha. Lo cierto es que ver el juego extremadamente brusco de los de Filadelfia, a diferencia del cometa Kohoutek, era un espectáculo, sí, pero degradaba los valores del hockey. Lo que llevó a que a finales de la década se tuvieran que reformar algunas reglas de la liga y todo para evitar las situaciones que generaban los Matones de Filadelfia. Aquello pronto significó el final de una era. Pero su legado hizo que años después los escritores de Los Simpson los tomen en cuenta para ser parte del jurado de los condenados, y yo diría que eso es un logro. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí sin hablar de uno de los mejores episodios de la serie? Algunos señalándolo como uno de los que inició la época dorada de Los Simpsons, Marge vs. el monorriel. La serie estaba transicionando de dramas ligeros sobre una familia de los suburbios a un thriller de catástrofes que involucraba a toda la ciudad y a esto. Usted no hizo nada. Ah, no.
Los creadores del show le habían dado más libertad a los guionistas y entre ellos a un joven Conan O'Brien, que se le ocurrió la idea del episodio, que venía hasta con musical incluido. Bueno, resulta ser que así como el argumento del episodio y el personaje de Ricky Mandino, son una parodia de la película de 1962, The Music Man, en la que un estafador llamado Harold Hill llega a un pequeño pueblo y les vende la idea de que necesitan algo justo a través de una canción. En ese caso, se trataba de una banda juvenil que alejaría a los niños del pecado, pero una vez que recaudara el dinero para las vestimentas e instrumentos, huiría sin más. Los Simpsons se basan en esto para presentar a su vendedor, pero más que nada en otra escena de la película en la que el estafador se mete en una asamblea y hace que todos queden convencidos con la idea. I'm Professor Harold Hill, and I'm here to organize a River City Boys band. Y todos cantan y bailan, y Harold Hill baja las escaleras tal como lo hará Ricky Mandino en el ayuntamiento de Springfield. Un último dato de color de este capítulo de Los Simpsons, y para no alargar mucho más el video, ¿te acuerdas del corto de La Dimensión Desconocida? Ese sujeto luego haría del Capitán Kirk en Star Trek, e inicialmente era él en quien pensaron como actor invitado para este episodio, pero como ni él ni otro más pudieron, terminaron llegando a Spock, Leonard Nimoy, que simplemente se lució. Un eclipse solar. El ballet cósmico ha empezado. ¿Quién quiere cambiar de lugar? Aunque quizá no se lució tanto como aquel personaje misterioso que nunca vimos de nuevo, el señor Bolainas. Hola, soy el señor Bolainas y vengo de un lugar muy lejano. Sí, eso es. Pero dime, ¿qué otra referencia recuerdas de estos episodios? ¿De cuál otra te gustaría que hable? Mi mula no quiso caminar en el lodo y tuve que darle 18 balazos. Házmelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, compártelo para poder hacer una tercera parte. Y nada más, yo soy Lodo y nos vemos en el siguiente video. ¡Claro que sí!